Hola, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Alejandro Alzaga y en este video les voy a hablar sobre la estructura, funcionamiento, competencias de los diferentes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Primero, vamos a abordar la máxima autoridad de este poder del Estado, consistente en las salas y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno de la Suprema Corte funciona a través de sus 11 ministros, contando obviamente al presidente de la Suprema Corte. Por otro lado, tenemos las salas de este máximo tribunal, que están conformadas por 5 de los 11 ministros cada una. Es decir, en la primera sala de la Suprema Corte, donde se estudia la materia penal y civil, tenemos 5 ministros. En la segunda sala de la Suprema Corte, donde se estudia la materia laboral y administrativa, tenemos otros 5 ministros. Aquí hay que señalar que el presidente de la Suprema Corte no trabaja en salas, únicamente trabaja en pleno. Bueno, después tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este órgano jurisdiccional, según nuestra Constitución, es la máxima autoridad en aplicación de las leyes electorales en nuestro país, pero hay una excepción a la regla. Cuando la Corte, la Suprema Corte, a través del Pleno, conoce de acciones de inconstitucionalidad, donde se debate la constitucionalidad de leyes en materia electoral. Este es el único caso en el cual la Suprema Corte conoce en materia electoral, pero por regla general siempre será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien va, a través de sus salas regionales o la sala superior, va a conocer de estos asuntos, ¿no? Bueno, después tenemos también a los tribunales colegiados de circuito. Estos tribunales son colegiados, como su nombre lo dice, y están compuestos por 3 magistrados. Los magistrados en debate, en sesión de pleno, deciden, ya sea por mayoría o ya sea por unanimidad de votos. El tribunal colegiado tiene competencia únicamente en su circuito, es decir, en la proporción territorial que le es asignada por el Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte conoce a nivel nacional, eso es obvio, pero los tribunales federales, con competencia por circuito, solamente conocen dentro de la demarcación territorial que le es asignada. El Consejo de la Judicatura hace las divisiones correspondientes, teniendo, por ejemplo, la Ciudad de México es el primer circuito judicial, el Estado de México es el segundo, Jalisco es el tercero y, por ejemplo, Nuevo León, que es el estado donde yo radico, es el cuarto circuito jurisdiccional a nivel federal. Entonces, los tribunales colegiados son asignados a un circuito, por eso se llaman tribunales colegiados de circuito, y en este es donde ellos van a tener competencia. Van a estudiar la constitucionalidad de los actos de las autoridades dentro de su circuito. Vaya, es una competencia delegada que originalmente es de la Suprema Corte, pero que los tribunales colegiados para eso nacieron, para desahogar la carga de trabajo de la Suprema Corte. Técnicamente es la misma función, conocen de los mismos asuntos, pero la Suprema Corte conoce de asuntos un poco más relevantes. Bueno, después tenemos a los tribunales unitarios de circuito. Los tribunales unitarios también funcionan a través de los circuitos, pero estos tribunales reciben el nombre de unitario porque únicamente están compuestos por un magistrado o magistrada. En estos casos son los únicos que deciden, entonces no hay sesiones de pleno donde puedan decidir por mayoría o por unanimidad de votos, dado que solamente es un funcionario jurisdiccional quien toma la determinación correspondiente. Por orden de jerarquía nos sigue el juzgado de distrito. Los juzgados de distrito son, órganos jurisdiccionales donde únicamente tiene la titularidad un funcionario jurisdiccional llamado juez federal. Ahora, una vez que hemos hablado de los diferentes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, es hora de hablar de cada cuando conoce uno. Para esto, quisiera que mentalmente hicieran dos líneas muy diferentes de los procesos que se llevan a cabo. Por un lado, tenemos los asuntos federales. El Poder Judicial de la Federación conoce de los asuntos federales en materia civil, mercantil y penal. Los juzgados de distrito son los que conocen en primera instancia. Ellos resuelven como funcionarios de legalidad, como jueces de legalidad, resuelven sobre estos asuntos. Cuando se emite la sentencia respectiva a través del proceso correspondiente, entonces, si la ley lo permite, procede el recurso de apelación. Esta apelación la conocen los tribunales unitarios de circuito.
Los tribunales unitarios de circuito, como hablamos anteriormente, son magistrados, pero uno por órgano jurisdiccional, quienes tomarán la determinación correspondiente al resolver la apelación. Estos, en pocas palabras, los asuntos federales, cómo se resuelven a través de los juzgados de distrito y en segunda instancia, si procede la segunda instancia, a través de los tribunales unitarios. Pero, ¿qué pasa con los colegiados? ¿Qué pasa con la Suprema Corte, con las salas? Bueno, estas se instituyen cuando estamos hablando de la segunda línea que les pedí que hicieran mentalmente, que es el juicio de amparo. Cuando estamos hablando del juicio de amparo, estamos hablando de un estudio de constitucionalidad de los actos de las autoridades que son sometidos. Es decir, ya no estamos hablando de procesos de legalidad, procesos federales de legalidad, ya estamos hablando de procesos constitucionales que estudian también la constitucionalidad y la legalidad de los actos de autoridades si estos no se ajustan, si son presentados ante estos órganos como supuestamente no ajustables a la Constitución y a sus principios reconocidos por violaciones a derechos humanos y violaciones a los principios constitucionales. Bueno, cuando presentamos un amparo, tenemos que tener, para saber quiénes van a conocer, tenemos que tener muy en claro de qué amparo estamos hablando. En otro video hablaremos sobre la procedencia, pero primero quiero hacer la distinción sobre amparo directo y amparo indirecto. Cuando hablamos de un amparo indirecto, los que van a conocer son los jueces de distrito. Dirán, ¿pero qué no los jueces de distrito conocían de asuntos federales de primera instancia? Y sí conocen, pero también de los amparos indirectos. Esto quiere decir que por un lado son jueces de legalidad y por el otro lado son jueces de constitucionalidad. Los procesos son muy diferentes, los análisis son muy diferentes, por lo tanto un juez de distrito tiene esa versatilidad y por eso es que tienen mucha carga de trabajo. Bueno, cuando se presenta un amparo indirecto y este se resuelve, la ley de amparo le reconoce a los quejosos o a los terceros interesados, dependiendo del resultado, le reconoce la posibilidad de recurrir esa determinación en amparo indirecto y para eso existe el recurso de revisión. El recurso de revisión va a conocerlo los tribunales colegiados de circuito. Pero no es la única función de los tribunales colegiados de circuito el resolver recursos derivados de un juicio de amparo indirecto, ya sea el de queja, ya sea el de revisión, etc., ¿no? Sino que también tienen la competencia para conocer de los amparos directos. Después de que se lleva un proceso de legalidad y se llega a la determinación final, se presenta un amparo directo. Este amparo directo va con los tribunales colegiados y los tribunales colegiados resuelven. En primer término, no procede recurso de revisión contra las resoluciones de los amparos directos, como si lo podríamos pensar o si lo podremos ver de las resoluciones de los amparos indirectos. Sin embargo, la Constitución y la Ley de Amparo reconocen la posibilidad de que se pueda presentar una revisión de estudio constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los amparos directos resueltos por los tribunales colegiados. Luego hablaremos de los supuestos para que esto suceda, pero lo que quiero es que entiendan es los diferentes órganos jurisdiccionales que existen y cuándo conocen. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también conoce de amparos en revisión, hablando de los amparos indirectos, o amparos directos en revisión, es decir, de los recursos de revisión presentados contra las sentencias de amparo indirecto, contra las sentencias de amparo directo. No es su única competencia, obviamente, tiene muchas otras, pero para comprender una estructura básica del Poder Judicial de la Federación, es lo que quiero que tengan ahorita en cuenta, que la Suprema Corte conoce siempre y cuando estemos ante los supuestos que la norma y las circulares que la Suprema Corte ha emitido para que conozca esos asuntos, que normalmente es cuando subsista la materia de constitucionalidad, cuando el asunto sea de relevancia y de importancia y se ejerza la facultad de atracción. Y bueno, en pocas palabras, eso es el Poder Judicial de la Federación. Puede ser algo técnico, a lo mejor no está muy bien entendible, pero si tienen alguna duda, con mucho gusto le explico en otro video. También tengo programado para otros videos hablar sobre la procedencia del amparo directo y el amparo indirecto. Bueno, eso es todo por mi parte, espero tengan una excelente tarde, nos vemos en un siguiente video. Bye.